Bueno, buenas tardes nuevamente, buenas tardes a todos, es un placer recibirlos hoy en nuestra Universidad de Mendoza, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hoy de manera virtual. Como mencionábamos, en el aniversario número 62, hoy de nuestra universidad, 13 de mayo, hoy nos convoca una verdadera celebración y alegría, que es la obra de un autor como el doctor Alfonso Santiago, quien nos convoca hoy para presentar su libro Principio de Subsidiariedad y Margen Nacional de Apreciación. Vamos a gozar de las exposiciones de los invitados y locales también, el doctor Fernando Bermúdez, la doctora María Gabriela Ábalos y el doctor Alejandro Pérez Gualde. Y a continuación le doy la palabra a nuestro señor decano, el doctor Diego Carbonell. Muchas gracias, María. Buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre de la Universidad de Mendoza. Como decía María Berardini, hoy es un día muy especial para nosotros. Estamos celebrando los 62 años de nuestra universidad y los que fuimos al acto hoy creo que todavía estamos emocionados. Fue un acto muy profundo. Tuvimos la presencia de los veteranos de Malvinas, también cantó un tenor, una soprano, y la verdad tuvimos momentos muy emocionantes. Y el discurso del rector realmente fue excelente. Alejandro Pérez Gualde no me va a dejar mentir, hizo referencia a la idiosincrasia de los mendocinos, con lo que la Universidad de Mendoza se siente absolutamente identificado, y citó un párrafo del maestro Dardo Pérez Guilú, donde habla de la idiosincrasia de Mendoza, y realmente fue conmovedor cómo nuestros valores están ahí presentes y cómo se retroalimentan, ¿no? ¿Qué aportes ha hecho la Universidad de Mendoza a la provincia y cómo pudimos entender y receptar esas tradiciones tan fuertes que tiene la provincia? Así que la verdad que hoy muy felices, y culminar este día con la presentación de un libro para nosotros siempre es motivo de alegría. Y en este caso, bueno, es una alegría que se multiplica exponencialmente porque es un libro necesario y un libro de un amigo de la casa. Así que muchas gracias, Alfonso Santiago, por compartir tu obra con nosotros. Muchas gracias por estar hoy acá acompañándonos. Para nosotros realmente es un honor presentar tu libro. Así que, como siempre, bienvenido. Y cedo la palabra a Fernando, creo que es el que sigue, o perdón, Alejandro. Muchas gracias. Tomo yo la palabra para brevemente presentarlo, le voy a robar unos minutos a Alejandro y recordarles que esta actividad es coorganizada por los Institutos de Investigación de Derecho Público, dirigido por la doctora María Gabriela Ábalos, y por el Instituto de Filosofía Práctica y Humanismo Jurídico, dirigido por el doctor Massini Correas. El doctor Alejandro Pérez Gualde es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza, es exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y sobre todo es un muy querido profesor nuestro, titular de Derecho Administrativo Económico y Procedimientos Administrativos Especiales. No le robo más tiempo, Alejandro, aquí está la palabra. Bueno, muchas gracias María. Esto de la presentación del presentador, esto se puede hacer infinito. Hay algo que, bueno, yo no voy a exponer, no voy a hacer ningún aporte en este tema en el cual ya hay varios que saben mucho más que yo, como Alfonso y como María Gabriela, que también ha escrito sobre estos temas. Pero sí, no es fácil la presentación de un amigo, porque Alfonso es un amigo, y es un amigo de hace muchos años. Entonces, presentar a un amigo ya se pareciera fácil, pero no es tan fácil porque uno no sabe cómo resumir las cosas fundamentales. Lo primero y fundamental es que Alfonso es profesor de esta casa, o sea, es compañero nuestro
como profesor estable de nuestra magistratura judicial y de gestión, ya desde hace varios años, en ese máster que lleva adelante esta casa, esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en un convenio que logró agrupar en su momento la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, conducida en ese momento por Jorge Nanclares. Un proyecto único, creo que no tiene precedentes en el país, así de este nivel institucional, de universidades de gestión pública con gestión privada con la Suprema Corte. Bueno, él es parte de este cuerpo de profesores, así que es un profesor de la casa, por eso nos visita regularmente para dar sus clases, y bueno, tenemos oportunidad de tratarlo mucho. Fue de los profesores fundadores de la Universidad Austral, que como recién recordábamos, tiene exactamente la mitad de la edad que esta. Esta cumplió 62, la Austral cumplió 31. ¿Qué más decir? Tiene más de 20 libros publicados. Hoy con Google es muy fácil detectar muy rápidamente todo el frondoso currículum que puede tener cualquiera de los profesores que nos visita. Hoy lo vemos empeñado en dos proyectos realmente extraordinarios en los cuales estamos trabajando no solo en Argentina, sino afuera del país, y también tratando de traerlo de alguna manera a Mendoza, que es la Escuela de Gobierno. Estas capacitaciones que pide hoy nuestra política a gritos, como es capacitar y formar a nuestra dirigencia, a nuestra clase de dirigencia política, porque los temas hay que resolverlos en la política. La parte judicial ya la hemos cubierto, ahora hay que trabajar sobre el gobierno, sobre la política. Así que bueno, no digo más nada y están ustedes en manos del profesor Alfonso Santiago, querido amigo de esta casa y parte de esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto siempre escucharte. Y continuamos con el doctor Fernando Bermúdez, quien, además de ser doctor en Derecho, es profesor y secretario académico de nuestra querida facultad, y nos va a hacer la presentación de la obra del autor. Bueno, muchas gracias, María Los Ángeles. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles que hayan podido participar un día viernes, que sabemos que no es fácil participar, pero bueno, hay un buen número de participantes, así que agradecerles la participación. En segundo lugar, agradecerle también al autor, Alfonso Santiago, como bien dijo Alejandro, y el señor decano, ya es un amigo de la casa, además de ser un profesor, pero ya es un amigo, y con su generosidad habitual nos ha permitido poder presentar esta obra tan significativa que vamos a llevar a cabo. También agradecer a los institutos, en nombre de Gabriela y en nombre del doctor Massini Correas, porque realmente este tipo de actividades son muy ricas y realmente promueven el espíritu universitario de diálogo, lectura, comprensión y discusión. Así que bienvenido sea la presentación del libro. Junto con la doctora Ábalos vamos a presentar parte de la obra. En primer lugar tenemos que decir que estamos frente a una obra que realiza un aporte significativo a la cultura jurídica argentina. Es una obra que trata de iluminar principios rectores del orden jurídico y plantear una problemática actual que es el tema del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Este adecuado orden, interrelación que tiene que haber entre la legislación y el orden interno y el orden internacional. Lo primero que va a hacer el autor es partir de los tres grandes principios que regula el sistema interamericano de derechos humanos, que son a saber, primero el principio pro homine, o también llamado principio de la inviolabilidad de la persona humana; el segundo principio, el principio pacta sunt servanda; y el tercer principio, el principio de subsidiariedad. El autor justamente plantea que el núcleo central o la matriz de todo el sistema interamericano va a ser claramente este reconocimiento de la igual, inviolable y intrínseca dignidad de la persona humana. Es decir, la matriz de todo el sistema interamericano va a estar en este claro reconocimiento de la defensa de la persona y su carácter inviolable. Esto supone claramente el correlato que es el efectivo cumplimiento por parte de los derechos humanos de esta protección y este reconocimiento. En segundo lugar, está claro el principio pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos, y es uno de los grandes principios del derecho internacional. Ahora bien, la novedad viene justamente a partir de este tercer principio, que es el principio de subsidiariedad. Este principio plantea
claramente que el sistema internacional o el sistema interamericano de derechos humanos tiene que ser claramente un complemento y un coadyuvante a el derecho interno de los Estados americanos, y acá viene un poco el aporte que realiza el doctor Alfonso Santiago. Justamente a partir de estos tres principios, el autor justamente plantea el desafío que tenemos hoy por hoy de realizar una articulación y una adecuada articulación entre ambos sistemas, el sistema interno y el sistema interamericano y el sistema internacional. Pero recordando claramente esto, que el Estado Nacional van a ser justamente los principales responsables de este planteo y de la protección de los derechos humanos. Ahora bien, el sistema interamericano va a intervenir, lo vamos a desarrollar, cuando justamente este sistema interno no lo puede lograr y va a intervenir en forma limitada y acotada conforme a su jurisdicción. Por lo tanto, a partir de acá, el autor trata de plantear un nuevo modelo que va a articular ambos sistemas, que si bien van a ser distintos, el autor confirma que están íntimamente vinculados, interrelacionados, y que tienen numerosas interacciones recíprocas. En esta tarea de armonización aparece claramente este principio de subsidiariedad, como una lumbrera que trata de regular ambas relaciones y que trata de articular ambas relaciones. Es más, un correlato, que después va a desarrollar la doctora Ábalos, de este principio de subsidiariedad, va a ser esta doctrina del margen de apreciación nacional, que trata justamente de regular a través de este principio la adecuada responsabilidad que corresponde a los estados y la limitación de los contenidos que le corresponde al Estado Nacional respecto de los derechos humanos. El libro rápidamente está dividido en 6 partes, 6 capítulos, que van desde la génesis del sistema interamericano hasta el tema de la doctrina del margen de apreciación nacional, pasando por la articulación de los sistemas internos y sistema internacional, y también aspectos que son vinculados a la doctrina de los derechos humanos, con 2 apéndices que hacen un recorrido de los números de la Corte Interamericana y posteriormente la declaración del sistema interamericano. Ahora bien, el autor, yo me voy a tener solamente en el principio de subsidiariedad. El autor lo que hace con este principio es lo siguiente. Lo va a dividir en 3 grandes postulados o de 3 grandes aspectos. En primer lugar, lo va a tratar de definir desde el punto de vista conceptual, clarificando terminológicamente cuál es el alcance conceptual del principio de subsidiariedad. En segundo lugar, cuál ha sido la positivización de este principio, cómo ha sido regulado normativamente a nivel americano y a nivel europeo, y por último, cómo ha sido receptado por la Corte Interamericana, donde ha habido un reconocimiento expreso también de este principio. Entonces empezamos por la primera parte, que creemos que es uno de los grandes aportes que hace el autor en este sistema de articulación. En primer lugar, dice el autor que el principio de subsidiariedad ha tenido diferentes desarrollos históricos, pero podemos decir que en el marco del siglo XX fue cuando hubo un reconocimiento expreso de los derechos humanos por parte de los estados nacionales y por parte de la legislación nacional, pero que fue complementado, fortalecido y reforzado por la legislación internacional con todos los tratados. Ahora bien, a partir de acá el autor plantea una problemática y una cierta preocupación de que este carácter complementario, subsidiario, que tenían el sistema internacional de los derechos humanos, cada vez pierde este sistema complementario o subsidiario para tener una intervención directa respecto de la legislación interna de los estados. Entonces acá es cuando él realiza este aporte respecto de cómo podemos mejorar la articulación del sistema interno y el sistema internacional de los derechos humanos, donde ve claramente este principio de subsidiariedad como una pauta regulativa para llevar a cabo esto. Ahora bien, partiendo de esta preocupación, el autor nos explica el principio de subsidiariedad. Nos va a decir que primero tiene una doble significación, es decir, el alcance conceptual significativo del principio va a tener 2 instancias. Una primera dimensión que implica el reconocimiento de que las instancias superiores no tienen que sustituir a las instancias inferiores, sino actuar cuando éstas sean incapaces de hacerlo. Es decir, la instancia superior debe actuar en el caso de la insuficiencia de la instancia inferior para suplir o complementar cuando ésta no lo puede llevar a cabo. Y en segundo lugar, establece que la instancia superior debe promover y asistir a la instancia inferior para tratar de que ésta cumpla por sí misma su propia finalidad. ¿Qué vemos a partir de acá? Y que claramente hay un aspecto positivo del principio, que va a resaltar estos 2 grandes aspectos. El aspecto subsidiario y complementario, y el aspecto de promoción y de ayuda que tiene que llevar a cabo la instancia superior. Ahora bien, como todo principio, tiene también un aspecto negativo, que está vinculado justamente a esto,
en la imposibilidad de que las comunidades mayores se tengan que abstener en cuanto a restringir su participación a las competencias propias del Estado Nacional. Es decir, respetar justamente esta instancia del Estado Nacional e intervenir justamente cuando estos dos aspectos pónganse en juego, siempre acotado y en forma limitada. Como sabemos, este principio, si hubiera tenido desarrollos históricos muy notables, podemos decir que, como bien desarrolla el autor, tuvo un desarrollo muy claro que fue en el siglo XX, donde tenemos el marco de las guerras mundiales, el desarrollo de las grandes ideologías, el capitalismo, el socialismo, donde ahí el autor recuerda esta formulación de Pío XI en los 40 años de la Rerum Novarum, cuando dictó la 40º Anno, que ahí justamente regula este principio de subsidiariedad, tratando de resaltar justamente esta relación entre las partes y el Estado, resaltando el papel que tienen las comunidades inferiores o las comunidades menores, llamadas cuerpos intermedios, en la ejecución de las políticas públicas. Ahora bien, este principio está claro que no solo tiene que promover una adecuada relación y también una distribución de competencias, sino que también es un ámbito de protección de la persona humana y de las comunidades locales y de las entidades intermedias. Ahora bien, lo que hace el doctor Alfonso Santiago es, por analogía, trasladar este principio a los estados nacionales. Entonces ya no solo regula actividades intraestatales, sino que también regula una instancia de carácter internacional, que es la regulación entre los estados con la comunidad internacional y con el ordenamiento jurídico internacional. Ahora bien, este principio también supone que, a pesar de que exista un ordenamiento internacional y organismos internacionales, está claro que sigue reconociendo que el principal responsable de la formulación de las políticas y del respeto y el alcance de los derechos humanos sigue siendo el Estado Nacional, en el sentido de que él sigue siendo el principal responsable de llevar a cabo esto. Y es más, reafirma el autor, que el Estado, como entidad soberana, tiene claramente la responsabilidad, y si el Estado en forma soberana y en su legítima autonomía puede llevar a cabo esta protección, no habría necesidad tampoco del subsidio de una instancia mayor en el caso que intervenga, resaltando un poco el aspecto del Estado como principal sujeto y responsable. Ahora bien, una vez que delimita el principio de subsidiariedad en lo conceptual, el autor ya va a ver cuál es la recepción normativa de este principio. Si bien ha habido intentos de formalizar este principio de subsidiariedad, el autor va a decir que hay dos grandes instrumentos en los cuales se han ido regulando este principio. En primer lugar, nos recuerda que en el orden europeo fue el tratado justamente de la creación de la Unión Europea que va a incorporar en forma explícita este principio de subsidiariedad. No me voy a detener en explicar o narrar parte de los artículos, pero en el tratado de 1992, la Comunidad Europea reconoce este principio de subsidiariedad, tratando de estimular la comunidad de los diferentes estados europeos. Inclusive, posteriormente regula un protocolo donde trataba de plantear cómo se iba a formular este principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad en la Comunidad Europea, que después fue agregado y anexado al Tratado de Ámsterdam. Ahora bien, el otro gran sistema que regula este principio va a ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es un poco lo que el autor se va a detener y lo va a desarrollar. En el mismo preámbulo del Sistema Interamericano, en la Convención Americana de Derechos Humanos, vemos claramente que la misma Sistema Interamericano va a resaltar este aspecto complementario, subsidiario y coadyuvante de los estados nacionales. Es decir, que debe intervenir cuando justamente lo debe, cuando la insuficiencia del Estado o cuando el problema lo exige. Ahora bien, lo importante de todo esto es lo que el autor desarrolla posteriormente. Él dice, claro, esta regulación normativa nos va a resaltar dos grandes dimensiones del principio de subsidiariedad. Lo que es la dimensión de carácter material y lo que es la dimensión de carácter procesal. ¿Qué entendemos por dimensión sustancial?, dirá el doctor Alfonso Santiago. En primer lugar, él reconoce que esta dimensión sustantiva va a reconocer primero que hay una clara complementariedad entre los derechos y deberes internos y los derechos y deberes de carácter internacional. Es decir, no hay un desconocimiento, sino hay una clara complementariedad de ambos sistemas y de órdenes jurídicos. En segundo lugar, rescata el reconocimiento claro de la universalidad de los derechos humanos. Es decir, esta cuota de estándares universales, esa cierta cuota de humanidad que debemos respetar todos los estados y que tiene que haber un claro reconocimiento. Y por último,
está el reconocimiento de la pluralidad de las sociedades nacionales, de los estados nacionales, y también de las identidades culturales y políticas de cada una de esas comunidades. Es decir, en definitiva, los aspectos sustanciales van a implicar que hay un claro reconocimiento de ambos órdenes, y al contrario, no hay una intencionalidad de suprimir, por ejemplo, el orden interno, ni tampoco suprimir el orden internacional, sino que tiene que haber una adecuada armonía y articulación. Ahora bien, esta dimensión sustantiva que reconoce la complementariedad tiene que ser ahora establecida a través de orden procesal. Que acá creo que es muy interesante lo que plantea el doctor Alfonso Santiago. Esta dimensión procesal que va a establecer y ya regula la parte operativa de cómo se tiene que llevar a cabo esa intervención del sistema interamericano o el sistema internacional respecto de los órdenes internos. Y fundamentalmente, cómo debería ser la tutela y la efectiva intervención que tiene que llevar a cabo un juez a la hora de verificar, por ejemplo, el cumplimiento de este tipo de normativas. A partir de acá, el autor dice que a partir de esta dimensión procesal podemos extraer dos dimensiones muy importantes. La primera dimensión es esta regla del previo agotamiento de los recursos internos a la hora de plantear el recurso ante la Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos. Entonces claramente dice que antes de presentar el recurso ante la Corte, se tiene que agotar todas las instancias internas que corresponden al Estado Nacional. Y es más, dice él, que a este principio se desprende del otro gran principio, que es la tutela judicial efectiva, que supone claramente que el Estado debe ser responsable del mantenimiento y defensa de estas vulneraciones, y que si no respetaría estos recursos internos, estaría violando este principio de la tutela judicial efectiva. Ahora bien, el otro gran principio que se desprende de esto va a ser el de que el proceso internacional no es una cuarta instancia. Es decir, que esta manifestación de la dimensión procesal del principio establece claramente que este proceso que se inicia en sede internacional, interamericana, no puede ser concebido como una instancia de apelación o de apelación definitiva, ni tampoco como una cuarta instancia judicial, sino que se trata, y lo reconoce el autor, y lo resalta, de un principio, de un proceso nuevo, que es distinto, independiente, respecto de sus partes, reglas, principios, finalidades y efectos diversos. Es decir, estamos frente a otro proceso, con lo cual no aceptaría esta cuarta instancia que se plantea. Por todo ello, dice el autor, que cuando hablamos de principio de subsidiariedad, tenemos que tener en cuenta estas dos grandes dimensiones. En el aspecto sustancial, entonces, tratar de buscar este equilibrio entre la unidad del derecho, tanto interno como internacional. En segundo lugar, reconocer esta diversidad de los estados nacionales en los aspectos culturales, económicos, sociales, históricos. Y en tercer lugar, tratar de buscar aquellos estándares de humanidad o de derecho humano que deberíamos ser parte de toda la comunidad y todos los estados. Y en el aspecto procesal, tratar de resaltar justamente esta garantía efectiva y también cómo debe ser el alcance y la limitación de la intervención de los estados y del sistema interamericano respecto a los estados. Y por último, y con esto cierro, el autor se detiene a ver cómo ya el principio de subsidiariedad va a ser receptado por la Corte Interamericana, donde el autor, a partir de una infinidad de fallos, él va justamente a reconocer que la misma Corte Interamericana ha reconocido en forma explícita este principio, y lo llamativo es que justamente, ya volviendo a la provincia de Mendoza, el primer caso que cita justamente es este caso en el cual la provincia de Mendoza fue condenada por el tema del sistema penitenciario, donde claramente ahí en un sistema protectorio, la Corte condenó a Mendoza porque el sistema penitenciario no cumplía la finalidad de que el sistema propiamente estaba creado, que era, como sabemos, parte del sistema penal. Tampoco me voy a detener en eso, pero pongo como un colorario, digamos, una cuestión llamativa que haya puesto justamente esta cuestión primera de Mendoza. Bueno, en resumidas cuentas, he hecho un pequeño resumen respecto del principio de subsidiariedad. Vuelvo, ahora le doy la palabra a la doctora Ábalos, pero reconociendo efectivamente la importancia de la lectura, la importancia de su lectura para comprender parte de este principio y también la regulación jurisprudencial. Como dije al principio, esto es un aporte muy significativo al derecho, pero no solo para clarificar conceptos, sino para ver cómo ha sido todo el recorrido o ese itinerario jurisprudencial en el cual este principio ha tenido mucha, pero mucha vigencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Le damos la palabra a la doctora María Gabriela Ábalos.
Bueno, muy buenas tardes. Realmente es un placer para mí estar compartiendo esta tarde virtual en el día del aniversario de la Universidad de Mendoza, universidad en la cual tuve la posibilidad de cursar y de formarme en el grado y también en el posgrado. Realmente más que oportuna la presentación de la obra como un regalo que de alguna manera Alfonso nos hace al compartir esta tarde en el día de la universidad. Por otro lado, el gusto de acompañarlo a Alfonso en esta presentación, porque en mi propia formación profesional y humana, Alfonso ha tenido un rol muy importante, y qué mejor para mí que compartir este momento con él a modo de agradecimiento a Alfonso por lo que Alfonso ha aportado en mi carrera profesional y personal. Y va a seguir aportando, o sea que lo seguiré teniendo muy presente en mis investigaciones. También, por último, el gusto que implicó para mí volver a leer la obra. Ustedes acá, ninguno de mis colegas la ha traído acá en vivo y en directo. Les digo que el gusto de volver a leerla, porque cuando la compré, apenas salió en el 2020, ya muy bien, Alejandro también lo tiene ahí presente. Bueno, realmente la obra me encantó, y ahora volver a leerla para presentarla, bueno, renové el gusto por el tema y además por la forma en que está escrita. Les propongo en estos minutos que me han asignado que si bien el tema puntual a mi cargo va a ser la parte de la obra referida al margen nacional de apreciación, voy a hacerles un pequeño recorrido por la obra para alentar a aquellos que todavía no la leen a hacerlo y para despertar en aquellos que tal vez el derecho internacional de los derechos humanos, la vinculación de los temas de derecho internacional con derecho local, para aquellos que tal vez estos temas no sean sus temas cotidianos, bueno, quisiera despertar en ellos el interés por estas investigaciones. Bueno, fíjense que esta obra se trata de una, quizás evolución, no conclusión, porque seguramente ni Alfonso ni ninguno de los que estudiamos los temas podemos decir que concluimos algún día, pero sí una evolución muy clara en Alfonso al respecto, porque ya viene escribiendo y publicando mucho antes de esta obra sobre estos temas. Por ejemplo, les recomiendo desde obras que tienen que ver con el Poder Judicial argentino, hasta obras que tienen que ver con la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Alfonso viene mostrándonos el bagaje de horas, días, meses de investigación sobre esta temática. También les quiero resaltar que la obra tiene como un tema clave, que les diría que es el punto seguido del título grande, si bien es principio de subsidiariedad y margen de apreciación nacional, me quiero detener en el sentido de la obra, porque a este sentido voy a apuntar en la presentación. Lo que busca la obra es darnos herramientas para articular puntualmente el sistema interamericano de protección de derechos con los regímenes nacionales. De hecho, la obra va mucho más allá, porque también nos muestra la articulación que se genera y que de alguna forma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene construyendo en el sistema europeo de protección, y luego aborda de qué manera, cómo contribuir con herramientas de articulación en general del sistema interamericano y en particular con el sistema jurídico argentino. Este es el punto clave, porque gracias a esta articulación que busca, es que se van a desgranar estas dos grandes partes de la obra, el principio de subsidiariedad, que también refirió Fernando Bermúdez, y el margen nacional de apreciación. Pero tengan en cuenta esto, porque creo que es el punto de partida que le da realmente un sentido muy práctico a una obra teórica. Claro, el punto de partida que se plantea el autor y que de alguna manera los estudiosos de estos temas tenemos claro este punto de partida como problemática de la obra, es mostrarnos la creciente conflictividad que genera entre el sistema o los sistemas interamericanos o el sistema interamericano de protección de derechos, los sistemas supranacionales, versus los posibles y reales cuestionamientos que los distintos estados generan frente a estos sistemas supranacionales. Y en el caso puntualmente del sistema americano,
en la presentación de la obra, Alfonso Santiago relata muy claramente cómo desde Perú en la década del 90, Venezuela, Trinidad Tobago, República Dominicana en relación con los inmigrantes haitianos, Costa Rica, e incluso claramente marca como una fecha a tener muy en cuenta, cuando en el 2019 5 estados, entre ellos el argentino, le plantea dudas, requerimientos al sistema interamericano. Esto supone este primer análisis, donde además Alfonso Santiago muy claramente nos muestra en números el bajísimo nivel de cumplimiento de sentencias interamericanas, no solamente mencionando Argentina, sino otros estados parte. Es decir, nos pone un estado de situación de cierta dificultad en la articulación, donde más de una vez hay crujidos entre los sistemas nacionales y los sistemas supranacionales, puntualmente el sistema interamericano. Muy interesante la obra. A lo largo de todo su recorrido hay muchas e interesantes comparaciones con el modelo europeo. Y esto realmente es clave, porque no supone solamente un análisis crítico del sistema americano, sino también mirar el europeo y comparar cómo y qué herramientas encontramos en este sistema que contribuyen a que haya menos fricciones con los estados locales. Y también en esas comparaciones Alfonso adorna las mismas con números, nos muestra estadísticamente muchas de las cuestiones que va a estar planteando. Claro, y en esta primera parte, en esta introducción que quiero mostrarles, Alfonso Santiago claramente nos muestra que el estudio que lo convoca, las herramientas que va a poner a disposición para esta articulación, nos hablan de un nuevo paradigma al cual tendremos que arribar. Si no coincidimos con lo que él plantea, tendremos que buscar otro, pero que indudablemente estamos en presencia del desafío de plantearnos estas nuevas realidades institucionales de normas interconectadas, de normas locales unidas, ensambladas, enriquecidas por normas supranacionales. Estamos en presencia de constituciones que tienen o que muestran una pluralidad de fuentes normativas que se abren a pluralidades con normas supranacionales que indudablemente van a traer la pluralidad de fuentes normativas, va a traer como contracara el desafío, los inconvenientes de una pluralidad de controles, porque no es solamente quedarnos en estas normas interconectadas, sino que luego visibilizar en relación a esas normas cuáles van a ser los tribunales encargados de velar por el cumplimiento de las mismas, articulando también los sistemas de control en relación no solamente con los sistemas locales, sino también con los supranacionales. Y todo ello muy claramente plantea el autor que dentro de este nuevo paradigma, la obra tiene como objetivo aportarnos herramientas de armonización entre las normas, los tribunales nacionales con los regionales o los supraestatales, a partir de estos dos grandes aspectos que la obra trata: el principio de subsidiariedad y el margen nacional de apreciación. En el análisis de este segundo, de este margen, les muestro que la obra muy claramente ha ido engarzando los capítulos para finalizar con este capítulo sexto sobre el margen. Les muestro rápidamente el punteo de estos capítulos. Necesariamente tiene que empezar, y así lo hace, con un capítulo referido al derecho internacional de los derechos humanos, donde nos plantea la génesis, la evolución, las perspectivas, capítulo que utilizamos para nuestras clases de grado y de posgrado, porque creo que es un capítulo que alumbra el abordaje de los temas de derechos humanos. Sigue con la historia y la descripción del sistema del sistema de protección de derechos humanos, donde analiza muy claramente el rol dentro del sistema americano de protección, el rol de la Corte, de la Comisión. Como les decía, ya tiene escrito y publicado hondamente sobre estos temas. Luego en el capítulo tercero se va a centrar en la Argentina y va a mostrarnos la evolución en la recepción y armonización del derecho internacional en el derecho argentino. Fíjense que es interesantísima toda esa evolución, porque los constitucionalistas nos desvela esto de analizar
cómo fue mutando la Constitución del siglo XIX con la estructuración del pensamiento que le dio origen, cómo fue transformándose y cómo fue impactando el derecho internacional de los derechos humanos mucho antes que llegara la reforma constitucional del 94. Tenemos un camino doctrinario y jurisprudencial recorrido, luego el desembarco de la reforma del 94 con los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, y todo el andamiaje de funcionamiento institucional posterior. Riquísimo ese capítulo tercero con toda esa evolución. Y claro, frente entonces a este panorama también descrito, las dos herramientas de articulación. El capítulo cuarto referido al principio de subsidiariedad, el capítulo quinto referido a la articulación entre los sistemas nacionales e interamericanos, donde Alfonso, seguramente voy a hacer solamente un adelanto, porque él tratará, creo, este tema puntualmente cuando le toque hacer uso de la palabra. Este capítulo plantea lo que él denomina puentes. Y esta palabra se la copio, pero se la copio respetando el derecho de autor, porque digo que es de él, porque justamente en la articulación el puente gráficamente nos está mostrando lo que supone intentar que el sistema o los sistemas nacionales y los internacionales puedan tener una cohabitación armoniosa. Entonces él plantea que en esta articulación hay puentes constitucionales, puentes legales, puentes hermenéuticos, puentes jurisprudenciales, puentes institucionales, y en estos puentes aparece claramente el margen nacional de apreciación. No se pierdan ese capítulo de los puentes, porque creo que es un aporte muy rico que hace Alfonso, porque del estudio de estos temas, muchos autores se han expedido, por supuesto, pero no lo he visto articulado tan claramente con esta referencia concreta a cómo desde normas constitucionales que hay que analizar, en coordinación con normas legales, con doctrinas, con jurisprudencias, cómo se va armando la armonización, donde no solamente basta con una norma constitucional, por ejemplo, para solucionarlo. Entonces, en este trazado de puentes, claramente aparece el margen nacional de apreciación, que en la obra ocupa el último capítulo, el capítulo sexto. La obra no termina con ese capítulo sexto, sino que tiene dos anexos que son realmente fundamentales para los que estudiamos estos temas, porque Alfonso se ha tomado el trabajo de llevar a cabo todo un análisis estadístico. Entonces, los últimos anexos son cuadros comparativos que son riquísimos, riquísimos para quienes estudiamos estos temas, y que no siempre, o por lo menos en mi caso, no me he puesto a analizar todo, donde va viendo cada estado lo que demandó, lo que se resolvió, lo que se cumplió o no. Riquísimo ese anexo final. Bueno, les decía entonces que en el capítulo sexto, referido al margen nacional de apreciación, Alfonso lo ha dividido, y yo a su vez lo he dividido para explicárselos, en lo que podríamos denominar, bueno, las definiciones sobre el margen nacional de apreciación, luego las variaciones que este margen puede tener, variaciones para entender su alcance, su contenido, luego analizar los fundamentos que tiene este principio, para luego intentar analizar a partir de casos jurisprudenciales algunas variantes. Fíjense que en las definiciones, Alfonso recoge muy bien lo que en la doctrina argentina ya venían esbozando concomitantemente, les diría, porque estamos en presencia de una construcción en la doctrina argentina donde los vasos son comunicantes, de forma tal que cuando Néstor Sagües publica o piensa y escribe, cuando Horacio Rosati lo hace, cuando lo hace Alfonso, cuando la doctrina argentina va haciendo esta construcción del margen nacional de apreciación, indudablemente la influencia de las tesis europeas, la influencia de jurisprudencia argentina, de votos en disidencia, por ejemplo, del juez Fait, todos vasos comunicantes que nos permiten elaborar estas definiciones. Entonces les decía, Alfonso cita muy bien a los autores referidos ya a este tema, y me quedo con algunas palabras claves para la definición, a ver si logramos entender de qué se trata esto del margen nacional de apreciación. Alfonso plantea, supone el rol que le corresponde a los estados en la definición y delimitación de contenidos concretos de los derechos humanos, frente, de cara, a organismos internacionales dentro del sistema de protección de derechos.
También rescatamos palabras claves como ámbito propio, como grado de libertad de los estados, como posibilidad de diferenciación entre los distintos estados respecto al modo en que van a cumplir las obligaciones que surgen de los tratados. Fíjense que aparece como una herramienta hermenéutica, como un criterio jurisprudencial, y quiero acá mostrárselos en dos variantes. El espejo con dos caras, porque podemos hablar de este margen nacional de apreciación desde la posición del Estado frente a autoridades u órganos supraestatales. Entonces, desde el Estado, este ámbito propio, este rol particular, esta definición puntual que el Estado hace, y que permite que este Estado se diferencie de otros en esa respuesta. Pero la contracara también es para los organismos internacionales a la hora de decidir y de escribir la decisión condenatoria para un Estado, previo a la forma en que redacta esa decisión, analizar primero cuál es, en el margen de apreciación nacional del Estado respectivo, los límites, de alguna manera, cuál es el ámbito que ese Estado tiene, y en función de ello, por eso les quería mostrar como una imagen doble, cómo también los órganos supraestatales deberían considerar ese margen. Sigo avanzando en las variaciones. Cuando Alfonso plantea lo de las variaciones en relación con este margen, claramente muestra que hay derechos respecto de los cuales ningún Estado puede válidamente, convencionalmente hablando, constitucionalmente hablando, invocar ningún ámbito propio en lo que implica el desarrollo de esos derechos. Cuando hablamos del derecho a la vida, cuando se habla de los supuestos de torturas, de desaparición, por supuesto ilegítima, no cabe hablar de margen. Mientras que hay otros derechos donde puede caber, en función de la materia, en función del contexto, puede haber por parte del Estado una respuesta que implique limitativa o ser limitante de algunos derechos en función del orden público, de la moral pública. Puede caber una respuesta del Estado pretendiendo suspender algunos derechos, por ejemplo, invocando cláusulas constitucionales en relación a una conmoción interior o un ataque exterior. Léase en el caso argentino un supuesto estado de sitio. Pero también puede haber en estas variantes una respuesta del Estado que implique una modificación o una diferenciación con otros estados en relación a la implementación de un derecho. Fíjense que en este abordaje de las variantes, Alfonso Santiago claramente trae a colación que esto ya aparece en, por ejemplo, el Consejo de Estado francés, como quizás el punto de origen, en la Corte Europea de Derechos Humanos, donde claramente hay un recorrido, dice Alfonso, con el cual coincido, mucho mayor, tienen más kilómetros recorridos que el sistema americano en este tema. Y llegado a este punto, Alfonso se aventura a su definición de margen nacional de apreciación, también, como les decía, con estos vasos comunicantes, donde también se enriquece con los aportes que hace, por ejemplo, Horacio Rosati. Horacio viene planteando hace tiempo que esto de margen nacional de apreciación tiene una significación cada palabra. Lo de margen en relación a todo lo que no se encuentra en el corazón, en el centro, lo fundamental de los derechos. De ahí que todo lo periférico perfectamente ingresa entonces en este concepto de margen. Luego apreciación en relación al significado de la palabra, darle valor a algo, de ahí que entiende que en estas consideraciones ese margen de apreciación supone la valoración que el Estado le da a determinados aspectos periféricos en relación a los derechos. Y finalmente, por supuesto, lo nacional, lo propio, lo específico de cada nación, que tiene que ver necesariamente con cuestiones intransferibles como la cultura, el idioma, la historia, las particularidades de cada nación. De esta manera, fíjense que Alfonso nos va moldeando esto del margen en relación a las variaciones que ya analizamos, con las distinciones de en qué casos el Estado puede dar esta respuesta, pero siempre teniendo en cuenta que es lo periférico, que no puede esta doctrina de ninguna manera horadar ni pretender desconocer lo que implica
claramente el corazón de los derechos. En el fundamento, fíjense cómo vamos articulando la definición, las variaciones, el origen, el fundamento. Alfonso Santiago claramente nos dice que el fundamento tiene que ver con el pluralismo jurídico, por supuesto, con esta pluralidad de fuentes, con los derechos o normas interconectadas, pero también es muy interesante cómo encuentra una fuente convencional al margen nacional de apreciación, porque claramente descubre que en la Convención Americana de Derechos Humanos tenemos derechos que la misma convención reconoce que cada Estado tiene la potestad de reglamentar a través de su legislación interna. Por supuesto, Alfonso claramente nos dice, esto pasa, por ejemplo, con el derecho de réplica, con el derecho de reunión, con la protección de la familia, donde ya la Convención Americana reconoce que la reglamentación está en manos del Estado, donde dependerá de la legislación propia de cada Estado. Fíjense, una fuente muy clara, un fundamento muy claro de este margen nacional de apreciación. De ahí que hace Alfonso una clarísima referencia y síntesis de fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos y de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense que después de habernos dejado claros el concepto, fundamentos, las variantes, los principales contenidos, pasa revista a fallos europeos o resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el americano. Les aconsejo que en estos fallos vayan encontrando lo que Alfonso descubre, porque creo que es muy importante, cómo él muestra que en el sistema europeo hay una preocupación grande por respetar esos ámbitos propios de cada Estado. Y la Corte Europea se ha cuidado, por lo menos hasta ahora, de pronunciarse sobre cuestiones que son netamente de raíz propia en cada Estado, desde matrimonios entre personas del mismo sexo hasta el comienzo de la vida, donde el Tribunal Europeo claramente ha entendido que esos aspectos forman parte de esa periferia, de ahí que no cabe que la pretensión de un tribunal supraestatal de tener la última palabra y la definición que obligue a todos los estados. Y en esta misma línea, Alfonso relata y fundamenta por qué cree, con el cual coincido, que no es la misma conducta, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que, a diferencia del Supremo Europeo, sí tiene pronunciamientos con pretensión de universalidad, ese es quizás el punto a criticar, que claramente invade esa esfera propia de cada Estado. Fíjense que, para cerrar, introduzco un aspecto muy interesante en relación con el caso Fontevecchia contra D'Amico, resuelto por la Corte Argentina en febrero del 2017, caso que generó en el derecho argentino una verdadera crisis, les diría, desde la doctrina argentina, donde claramente se abrieron las aguas en términos de una parte importante de la doctrina argentina que entendió e interpretó este fallo donde la Corte, en posición de mayoría, le decía a la Corte Interamericana que no podía dar cumplimiento a la condena de dejar sin efecto una sentencia civil, porque entendía la Corte Argentina que eso suponía revocar una decisión pasada en autoridad de cosas juzgadas. Lo que quiero mostrarles de interesante en el caso Fontevecchia es lo que se genera luego de ello, y con esto termino. Se abre a partir de este caso un verdadero diálogo entre cortes, buscando esto de evitar el choque de trenes, de forma tal que luego de la supervisión de sentencia, luego de la audiencia que se convoca a la Argentina, aparece la sentencia de supervisión de sentencia de octubre del 17, donde en el considerando 21 de esa decisión interamericana, la Corte interpreta el derecho argentino de alguna forma y le dice a la Argentina que cuando la orden dada fue dejar sin efecto, la Argentina tenía un margen de interpretación de esa orden y que en ese margen de interpretación la orden podía ser cumplida y le indicó cómo. Y la Corte Argentina, en diciembre del 2017, tomó uno de esos caminos.
fuera de los detalles puntuales del caso, para no alejarnos de la presentación de la obra, creo que le da la razón a la posición que postula Alfonso en relación con el margen de apreciación nacional como herramienta fundamental de articulación, porque muestra justamente que esa articulación tiene que tener dos direcciones. La dirección interna hacia el Estado, que plantea primero el diagnóstico de lo periférico y lo central. Es el Estado el que tiene que claramente tener en cuenta cuáles son esos límites y no traspasarlos. Y en esa lectura de diagnóstico de la periferia, obrar en consecuencia de ello, pero también en dirección al sistema interamericano, en dirección a la Corte Interamericana, que a la hora de condenar, por ejemplo, a la Argentina, y perfectamente decirle que tiene que dejar sin efecto una sentencia, en lugar de quedarse simplemente con el dejar sin efecto, contribuir a esa articulación, como hizo en el considerando 21, indicándole a la Argentina que dentro de su margen nacional de apreciación tenía por lo menos dos caminos. Sin perjuicio de ello, la Argentina podría haber encontrado un tercero o un cuarto camino, por supuesto, pero lo que quiero mostrar es que el margen supone la articulación que tiene dos direcciones, para el Estado y también en la lectura que el sistema interamericano o que la Corte o la Comisión hagan de ese margen a la hora de decidir, a la hora de condenar a la Argentina o a los demás estados, con el mismo rigor que debe hacerlo frente a la constatación de un incumplimiento concreto, pero en la articulación de esa decisión condenatoria, claramente a partir del margen, poder también articular en la sentencia el diálogo estructurado a partir de dicha sentencia. Bueno, de esta forma espero haberlos entusiasmado en la lectura de esta obra, y si les interesó la obra, les ofrezco algo más de Alfonso. Este año, en el 2022, ha publicado un artículo excelente en La Ley sobre el margen de apreciación en relación justamente a su obra. Si a alguno le interesa, la Universidad de Mendoza se los puede mandar por correo, ¿no es cierto, María? No les podemos mandar el libro, pero el artículo de Alfonso sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Gabriela. No robamos ni un minuto más y escuchamos al doctor Alfonso Santiago. Muchísimas gracias, María. Estoy especialmente contento, honrado y agradecido por esta oportunidad que me ha brindado la querida Universidad de Mendoza de poder presentar este libro, el libro sobre el principio de sociedad y margen nacional de apreciación. Me une con la provincia de Mendoza y con la Universidad de Mendoza un vínculo académico, pero que trasciende lo académico y es un vínculo afectivo, particularmente con los colegas que hoy están aquí presentes. El señor decano, Fernando Bermúdez, María Gabriela y Alejandro Pérez Gualde son más que autoridades de la casa, más que colegas, son realmente amigos, personas con quienes compartimos lo que es la esencia de la vida universitaria. ¿Qué es la esencia de la vida universitaria? A mí me gusta, parafraseando a Alfonso X el Sabio, decir que la universidad, ¿qué es? La búsqueda apasionada y compartida de la verdad. Diríamos, en la esencia de la vida universitaria hay logos, esa búsqueda de la verdad, pero también hay patos, hay pasión, hay afecto, hay compromiso personal. Y esto es lo que la enriquece, ¿no? Por lo tanto, este acto, al menos en lo que a mí me llega y la valoración que hago, tiene una especial riqueza por estas dos cosas. Por lo que tiene de logos, porque quienes me han analizado la obra, Fernando y Gabriela, han sido intérpretes fieles de lo que yo quise expresar a través de sus brillantes exposiciones, y han ido al núcleo central de mi tema, pero junto a eso percibo esa amistad académica, esa amistad que es propia de la vida universitaria y que la hace tan rica y tan atractiva y tan gratificante. Así que celebro esta presentación, celebro los 62 años de la Universidad de Mendoza, de la cual me siento parte, y como soy de la Universidad Austral, es de una hermana menor que tributa homenaje y celebra el cumpleaños de una hermana mayor como la Universidad de Mendoza. Quiero entonces ir un poco al tema de
del libro. Un tema que me parece muy, muy, muy relevante, no porque yo haya escrito sobre el tema, sino porque lo es. Y voy a intentar demostrar, diríamos, por qué es relevante, por qué es importante, y cómo puede ser abordado, por qué la propuesta que formulo pienso que puede ser acogida. Vamos a partir para un momento del retorno de la Argentina a la democracia. El año que viene van a ser 40 años que la Argentina volvió a la democracia. Y volvió a la democracia un día lleno de significados, un 10 de diciembre de 1983, día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, volvemos a la democracia de la mano de los derechos humanos. Y ese acto inicial es acompañado inmediatamente por un acto lleno también de simbología. Uno de los primeros actos de nuestro Congreso es aprobar la Convención Americana de Derechos Humanos. La Argentina no había estado presente en el año 69 cuando se firmó la Declaración de Derechos Humanos, había estado indiferente a eso, se había caracterizado más bien por violar sistemáticamente los derechos humanos, pero cuando retorna a la democracia, uno de sus primeros actos es reconocer la necesidad de esta protección internacional. Y la Argentina, desde ese momento inicial, se va a abrir, como pocos países, al derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, en el mes de julio, el 7 de julio, se van a cumplir 30 años del fallo Knejian, un fallo tal como pocos en la historia de la Corte Suprema Argentina, que es un auténtico Big Bang que revoluciona todo, porque se reconoce el carácter directamente operativo de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, porque se dice que los tratados internacionales son superiores a las leyes de nuestro país, porque se reconoce el amparo colectivo, porque se protegen los sentimientos religiosos frente a la libertad de expresión. Un fallo riquísimo, una auténtica mutación y jurisprudencial, una creación pretoriana de un alcance enorme, 30 años de eso. De modo casi conseguido, el año 94 tenemos la reforma del 94, que consagra la jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, obliga en el 75 y 123 al legislador a dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer operativos esos derechos, se abre el derecho de la integración, constitucionaliza el criterio de que los tratados ordinarios son superiores a las leyes ordinarias, como había establecido la Corte en Knejian, y a partir de ese momento se produce una tremenda convencionalización de nuestros ordenamientos jurídicos. Todos los ámbitos del derecho, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho laboral, son permeados e influidos fuertemente por el derecho internacional de los derechos humanos. En una transformación que en una evaluación general yo considero que es muy positiva. La incorporación de los tratados de derechos humanos y los estándares internacionales movilizaron y mejoraron nuestras instituciones jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, como pocas veces habían pasado. Y por lo tanto, ahora, estando cumpliendo casi 40 años el año que viene de nuestro retorno a la democracia, teniendo 30 años desde ese Big Bang, 40 años de la Declaración Americana de Derechos Humanos a la cual se adhiere Argentina, y también de los 30 años del caso Knejian y 28 de la reforma constitucional, y viendo todo esto, estamos en condiciones de ¿qué? De poder evaluar todos los aportes positivos que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho interamericano de los derechos humanos, y a la vez de advertir los riesgos que esto puede tener, las amenazas que eso puede suponer. Y teniendo en cuenta todo lo favorable que puede haber y todos los riesgos que esto puede tener, por ejemplo, la Argentina y los Estados norteamericanos, cuando crearon este sistema interamericano, jamás quisieron trasladar la instancia de decisión final de asuntos controvertidos de ética social a organismos interamericanos. Jamás pensaron que 7 jueces o una mayoría de 4 de ellos tenían la palabra final en cuestiones decisivas, controvertidas de ética social. Pienso que en ningún momento se pretendió eso, y del preámbulo eso surge. Entonces ahí uno ve
que en algunas actuaciones de la Corte Interamericana, algunas, pocas, pero que tenemos que tener en cuenta, hay riesgos, hay amenazas, y por lo tanto tenemos que advertir esos riesgos. Entonces viene el enorme desafío que tenemos desde la doctrina de plantear modelos, paradigmas de articulación entre el sistema nacional y el sistema interamericano de derechos humanos, de modo tal de potenciar sus aportes, que han sido muchos y muy significativos, y a la vez de limitar sus riesgos y controlar sus amenazas. Y entonces, cuando uno se asoma a esto para articular, ¿qué sistemas clásicos tenemos o paradigmas que nos da el sistema, el derecho internacional? Y está el monismo y está el dualismo. ¿Qué es el monismo? Que hay un solo sistema jurídico. Y en ese sistema jurídico uno tiende a pensar que del mismo modo que el derecho federal predomina sobre el derecho provincial, el derecho internacional predominaría sobre los ordenamientos locales. Pero esto no es un buen modelo, no nos sirve. No existe un artículo 31 de la Constitución respecto de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho local. No se ha creado, ni los estados han pretendido crear un nuevo orden supranacional definitivo que predomine en todos y cada uno de los casos sobre el derecho local. Esa decisión que corresponde al constituyente jamás la tomó el constituyente. Ha querido decir que el orden del 75 y inciso 22 es complementario, y no solamente no lo quiso hacer, sino no lo podía hacer el constituyente del 94, porque no podía modificar el artículo 27, que dice que todos los tratados internacionales, aún los de jerarquía constitucional, tienen que ser conformes a los principios de derechos públicos establecidos en la Constitución. Por lo tanto, ni lo quiso hacer, ni lo hizo. Ni estaba habilitado para tomar esa decisión. Por lo tanto, el monismo no nos sirve. Vamos al dualismo. El dualismo, ¿qué nos dice? Que el derecho internacional y el derecho local son dos órdenes totalmente distintos, que no están comunicados, que no están interconectados, y que algo que puede ser válido en un sistema no lo es necesariamente en otro. Una cierta esquizofrenia jurídica, como la que tiene en buena parte Estados Unidos, que no reconoce la penetración del derecho internacional en sus instituciones locales. Bien, tampoco nos sirve. Entonces viene el momento creativo. No nos sirve el monismo, no nos sirve el dualismo. ¿Qué modelo tenemos que tener? Bueno, la idea de que el sistema interamericano y el sistema local, el sistema jurídico nacional, son dos órdenes distintos y diferenciados, pero interconectados a través de distintos puentes, como muestra la realidad jurídica. Un puente constitucional, ¿por qué? Porque las constituciones, como la Argentina, pero también de muchos países, han dado jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Por tanto, esos tratados de derechos humanos están en el máximo nivel normativo de la estructura interna. Un puente legal, porque los estados, al asumir ese compromiso internacional, tienen que dictar las leyes para hacer realmente vigentes en el orden interno esos derechos constitucionales. Un orden hermenéutico, porque es lógico que los tribunales nacionales consideren como una pauta insoslayable de interpretación, los estándares o los criterios que fijan los tribunales internacionales. Pero no más allá de eso. La Argentina jamás se comprometió a convertir en normas obligatorias las sentencias en las cuales ella no ha sido parte. No se ha comprometido eso internacionalmente, y la Corte Suprema Argentina no ha dado carácter obligatorio stricto sensu a las doctrinas emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho que es pauta insoslayable de interpretación. Soft law intenso y nada más. Por lo tanto, eso nos permite beneficiarnos de todos los estándares cuando sean compatibles con nuestro orden constitucional, pero no suscriben un deber estricto de obediencia o de carácter vinculatorio. Hay un puente también hermenéutico cuando se dice que el principio pro homine debe ayudarnos para armonizar las exigencias de uno y otro criterio. Hay un puente, diríamos, de carácter procesal, porque el sistema interamericano recién es competente para intervenir una vez que se hayan agotado todas las instancias locales. Y no es una cuarta instancia, como bien explicaba Fernando Bermúdez, y remitiendo a lo que dice la jurisprudencia de la Corte Argentina y también la jurisprudencia de la Corte Norteamericana.
el proceso en sede nacional es un proceso que tiene partes distintas, que se resuelve conforme al derecho argentino, y si el juez argentino encuentra un conflicto insalvable entre una norma internacional y la Constitución Nacional, sin lugar a dudas, como lo ha dicho la Corte Suprema Argentina, debe hacer predominar la Constitución Nacional. El juez nacional, en su derecho, en la última instancia, su fidelidad máxima es hacia la supremacía constitucional. En cambio, es distinto un proceso internacional. El proceso internacional es la Comisión Interamericana que demanda al Estado argentino por incumplimiento de sus cumplimientos internacionales, y donde solo se aplica fundamentalmente el sistema interamericano. Otro derecho, otras partes, otras consecuencias, otros objetivos. Por lo tanto, no hay una integración, son dos sistemas interconectados. Y una de las articulaciones es muy importante, es el margen nacional de apreciación, que, repitiéndome a lo que decía María Gabriela Ábalos, funciona como una discrecionalidad que tienen los estados nacionales a la hora de regular sus aspectos periféricos, los derechos, y a la vez alguna necesidad de autolimitación que tienen los tribunales internacionales cuando llevan casos que están comprometidos, temas enormemente debatidos que no hacen al núcleo, a las violaciones claras, nítidas y efectivas de los derechos internacionales. Bueno, me parece que en esa dirección deberíamos ir, estamos yendo y están yendo a otros países cuando hablamos de la articulación entre los sistemas interamericanos o regionales de derechos humanos y los sistemas nacionales. Está yendo, diríamos, para poner ejemplos, los estados europeos, que le han modificado la Convención Europea de Derechos Humanos para incorporar expresamente al texto de la Convención Europea de Derechos Humanos, en su preámbulo, el principio de subsidiariedad y la doctrina del margen nacional de apreciación, que antes eran simplemente doctrinas jurisprudenciales, pero ahora los 47 estados europeos han reconocido y han incorporado al preámbulo de la Convención Europea esto. Junto a eso, estados como Alemania, como España, como Italia, han reconocido que la instancia final de los jueces nacionales es su propio texto constitucional. Y en Italia, por ejemplo, la doctrina de la identidad constitucional hace que cualquier norma comunitaria o del derecho europeo de derechos humanos, si es contraria a lo que la Corte Constitucional italiana considera que es los principios que hacen a la identidad constitucional italiana, los jueces nacionales deben hacer prevalecer la Constitución. La Constitución alemana, la Corte alemana, el Tribunal Constitucional alemán acaba de decir que el intérprete final de los tratados internacionales que Alemania es parte es el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en Europa están avanzando en ese sentido. Y si vamos al ámbito latinoamericano, nos encontramos con un documento que forma parte del anexo 2 del libro, que es la declaración de 5 países que hicieron en el año 2018, lo que declaró Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Países que son 5 sobre los 18 o 19 que reconocen la competencia de la Corte Interamericana, pero que representan el 70% de la población que está sujeta a la competencia de la Corte Interamericana. Y esos países han hecho una síntesis bastante parecida a la que les acabo de decirnos, le acabo de hacer yo. Valora muy positivamente los aportes del sistema interamericano, pero advierten riesgos y señalan extralimitaciones por parte de los órganos del sistema interamericano y dicen que tienen que respetar el principio de subsidiariedad, el agotamiento de las instancias internas y la doctrina del margen nacional de apreciación. Por lo tanto, vemos que estamos, diríamos, avanzando o proponiendo algo que no solamente tiene fundamento doctrinario, sino que va expresando el modo en que los estados europeos y los estados americanos van pensando en su articulación. Una apertura amplia, generosa, pero no incondicional, no absoluta de los ordenamientos locales al orden internacional. Todos los estados nacionales, europeos y americanos se han reservado una última instancia
que es el orden constitucional, para filtrar aquellas decisiones en donde consideran que el sistema interamericano o el sistema europeo se ha extralimitado. Y para mostrar la actualidad de estos temas, una sentencia de hace muy poquitos tiempos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un tema un poco espinoso, que es la República Alemana, como muchas otras legislaciones, prohíbe el incesto. Y un alemán que se había casado con su hermana alemana considera que eso es contrario a su derecho de privacidad, de autodeterminación, de elegir su propio proyecto de vida. Hace los planteos en todas las instancias de Alemania, y las instancias alemanas confirman la prohibición y la condena del incesto. Lleva esta persona alemán el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte de Derechos Humanos se pronuncia diciendo que Alemania tiene un margen nacional de apreciación en estas cuestiones controvertidas de ética, y que por lo tanto la instancia final, la respuesta final, la tiene que dar el propio país. Simplemente para mostrar, diríamos, la actualidad y la trascendencia que este tema tiene. Por lo tanto, desde la doctrina constitucional queremos hacer eso, un pequeño aporte sujeto a todos los debates sobre qué modelo, qué paradigma tenemos y podemos concebir para la articulación entre el derecho nacional y el derecho interamericano de derechos humanos, de modo tal de potenciar todos sus beneficios, todos sus aportes, pero a la vez de reducir sus riesgos y amenazas. Son los estados nacionales los que han puesto en marcha el sistema interamericano. Son los padres de la criatura. El sistema interamericano, como decía Fernando en base al Pacta Sunt Servanda, es un sistema down-top, de abajo para arriba. Son los estados los que han creado el sistema y los que tienen que velar para que el sistema se mantenga dentro de los límites que eso corresponde. Y por lo tanto, desde la doctrina y desde los distintos actores institucionales, tenemos que ir pergeñando ya con la experiencia de estos 40 años, desde el regreso a la democracia y desde la adhesión a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuáles son los mejores modelos, cuáles son los mejores paradigmas que nos permiten manejarnos con acierto en este complejo mundo de los distintos sistemas. Alguien ha dicho que un modo de escribir esto es la idea de la comunidad de intérpretes finales. No hay un orden jerárquico entre el orden interamericano, sino una comunidad de intérpretes finales que dialogan entre sí, que no corresponde a proponer la pirámide que él señala, poniendo arriba el derecho internacional y después el derecho constitucional, sino hablar de una elipse que tiene dos centros. En un centro de esa elipse está la Constitución y la Corte Suprema como instancia final, y en la otra está el derecho interamericano, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete final. Y ambos entre ellos dialogan. Y simplemente para dar un toque de gracia, me acuerdo hablando de esto mismo con una profesora alemana en la Universidad de Buenos Aires algunos años atrás, decía lo siguiente: en mi familia, en mi matrimonio, no está claro quién tiene la palabra final. A veces la tiene mi marido, a veces la tengo yo. Y esto, lejos de conspirar contra la unidad matrimonial, es lo que ha permitido que se mantenga en el tiempo. Si siempre tuviese la palabra final uno de los dos, tal vez el matrimonio hubiese tenido más conflictos. Cuando hay intérpretes finales, a veces uno, a veces otro, el sistema tiende a equilibrarse. Bueno, sí, reitero mi agradecimiento por la posibilidad de exponer lo que han sido temas objetos de mi investigación y de mi propuesta, y hacerlo en este contexto tan cálido y tan agradable de los 62 años de la queridísima Universidad de Mendoza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Te agradecemos un montón, bueno, en un día tan especial y de celebración. Exactamente, fiesta, día de fiesta. Así que bueno, como decía María, no sé si hay preguntas que hayan llegado por chat o por Sí, de viva voz exacto. que quieran hacer. Tal cual, a viva voz. Tenemos en chat en este momento una consulta de Milena,
que no nos dice a quién, entendemos que es el autor y a todos los expositores, sobre si la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha utilizado la teoría del margen en un fallo concreto. Esa es la pregunta en particular. Entonces, bueno, respondo yo, si después complementan todos los que quieran, ¿no? Pero sí, la ha adoptado, lo ha citado, lo ha mencionado en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Habla ahí de la doctrina del margen nacional, precisamente. Pero yo pienso que quien debería usarla, sobre todo, es la Corte Interamericana. Es una doctrina de autolimitación para la Corte, no para que los estados puedan desobedecer las órdenes de la Corte Interamericana, sino es una doctrina que tiene que hacer propia, como lo ha hecho la Corte Europea, también la Corte Interamericana. Y también ha habido, Gabriela es una especialista en otra doctrina prima hermana de esto, que es el margen provincial de apreciación. Del mismo modo que hay un margen nacional de apreciación respecto del orden interamericano, las provincias gozan de un margen provincial de apreciación respecto de las obligaciones generales que tienen como parte de la federación. Pero de eso la que sabe más, y la Corte Argentina ha hecho alusión a eso en el caso Castillo sobre la libertad religiosa en Salta, la que sabe más de eso es María Gabriela. No sé si querés comentar algo más, Gabriela. Alfonso, tenés más preguntas, así que te cedo a vos primero. ¿Tiene otra pregunta más, María? Exacto, Gabriel Sotile consulta si hay alguna línea jurisdiccional o doctrinaria en Argentina que promueva esta superioridad del sistema interamericano por encima del sistema judicial argentino, y si la respuesta fuera afirmativa, ¿cuál es? ¿La quiere conocer? Y opina que sería muy riesgoso para nuestra soberanía judicial, algo así. Perfecto. Sí, entre los constitucionalistas hay algunos que consideran que los tratados internacionales son superiores al propio ordenamiento local. Eso es una doctrina que la sostiene. Es una doctrina que sostiene también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se quiere posicionar desde ahí. Por lo tanto, hay un contrapunto entre la doctrina que quiere exponer o imponer la Corte Interamericana y esta doctrina de los estados o de los tribunales nacionales. Por lo tanto, y después algunos de los internacionalistas también hablan del predominio del monismo y del predominio, en todos los casos, del orden internacional sobre el derecho local. Igualmente, del mismo modo que yo decía que la Argentina se abrió con mucha generosidad desde el año 83, 92, 94, para poner cosas como 3 disparadores a este orden internacional interamericano. Después de esa apertura, y sobre todo en el año 2018 tenemos el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde entre la apertura de Mejián y este cierre parcial de puertas del Ministerio de Relaciones Exteriores, esa evolución jurisprudencial que se va dando, también se dio a nivel doctrinario. Y entonces en los últimos congresos de derecho constitucional, tanto argentino como de otros países, se advierte una cierta reacción para que la última instancia nacional siempre siga siendo la Constitución Nacional. Pero es un tema lejos, no está cerrado, está muy abierto y con muchas opiniones que dicen que en base a la Convención de Viena, el artículo 27, que los países no pueden invocar disposiciones de su derecho interno para dejar de cumplir obligaciones internacionales. En base a ese artículo 27 de la Convención de Viena, dice que si la Argentina firmó Viena, no puede invocar su Constitución para dejar de cumplir esto. Frente a eso, el contrapunto es, ¿qué jerarquía constitucional tiene la Convención de Viena? Tratado ordinario. Entonces, entre el 27 de la Convención de Viena y el 27 de la Constitución Nacional, en lógica constitucional, indudablemente para el juez argentino predomina el artículo 27.
Excelente, muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas en el chat. Invitamos, si hay alguno de los presentes quiere hacer alguna consulta, comentario, aprovechar a abrir el micrófono. Mientras van pensando alguna consulta para Alfonso, tengo un saludo especial de un sí. hincha independiente que lo espera con un asado cuando usted quiera. Bueno, acá tenemos una vieja disputa entre los hinchas independientes y los hinchas de Racing, ¿o no? exactamente. Pero en estos ámbitos académicos, indudablemente, los hinchas de Racing somos mayoritarios, así que aceptamos la invitación, pero y admitimos que este tema se pueda tratar acá porque es un tema académico. Así que muchísimas gracias a Gabriel. Exacto. Creo que no sé si tenemos más consultas. No queremos tampoco robarle tanto tiempo al doctor que nos ha brindado una excelente tarde. Fernando, aprovecho para saludar al doctor Mazzini Correas, que lo mencionábamos ¿Qué tal, al inicio Carlos? de la charla. Muchas gracias por estar presente. Desde la filosofía del derecho, que nos puede iluminar también en este tema. Así que la verdad que eso, vuelvo a decir lo agradecido que estoy por esta invitación y por este marco en que me han permitido presentar el libro y exponer algunas de las principales ideas que allí expongo, y sobre todo la brillantísima y fiel exposición del contenido que han hecho Fernando y Gabriela. Así que contentísimo, señor decano, de los fieles y los bien preparados que han estado estos colegas nuestros. Bueno, por mi parte, Alfonso, agradecerte muy especialmente la predisposición, bueno, que has dedicado un tiempito, bueno, y seguir promoviendo este tipo de actividades desde la universidad nos pone muy contentos, así que gracias por la colaboración. Así que por mi parte, un saludo grande. Perfecto. Le dejo la palabra a Gabriela, o a Diego, o a Alejandro para saludarte. Yo por mi parte, un abrazo enorme. Muchas gracias, Alfonso. Mi saludo, como siempre, con ganas de tenerte acá en Mendoza, con ganas de disfrutar de tus clases, tus enseñanzas y tu amistad. Así que un placer haberte tenido virtualmente en la Universidad de Mendoza, y esperamos que pronto sea con unos vinos mendocinos por aquí o por Buenos Aires, pero presencial. Muchas gracias. Totalmente Alfonso. De acuerdo. Aceptada la invitación. Hasta luego. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Te cuento que entre el público tenemos alumnos, docentes de la facultad, como ya nombramos a Carlos Mazzini, pero hay otros docentes más, y graduados de nuestra universidad y de universidades amigas. Veo algunos docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que has logrado una gran convocatoria. De nuevo, muchas gracias por el aporte con tu libro, y bueno, espero que Gabriela invite al asado ese y brindamos con el paisano. Perfecto, muy bien, encantadísimo. Trato hecho y está grabado. Así perfecto, que... acá, acá no hay margen de apreciación. Acá no. Estricto. Nula. Muy bien. Bueno, un saludo muy grande y muchísimas gracias y felicidades a todos en este aniversario. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Saludos a Darío Bermejo, que nos sigue desde San Rafael. Exacto. Rafael, Darío. Y a Miriam Ibanega, que estaba con nosotros recién. A Lucio Palumbo, que también nos acompaña. Lucio, qué bueno verte. Perfecto. Qué bueno. Toda buena gente. Adiós. Felicitaciones, muy buena exposición. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Lucio está por convertirse, lo estamos en doctor, por convertir sí. En doctor en breve. Este es otro de los acontecimientos. Otra primicia. Otra primicia. No prejuzgue, vos sos hincha mío, Alfonso, así que no prejuzgue. Exactamente. Muy bien. Hay que pasar por la defensa. A María José Yúbaro, a Verónica Nolasco, Vero, qué bueno que estés. Exactamente, ahí tenemos. Bueno, les mando un saludo muy grande. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau a todos.